Buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría disculparme por no poder estar presente hoy ahí. Y es un verdadero honor recibir este premio y quería expresarlo primero mi más sincero agradecimiento. Voy a pasar ahora a hacer un breve resumen de mi tesis doctoral, que lleva como título El esposoma en cáncer de piel y fue realizada en el marco del programa de doctorado en medicina de la Universidad de Zaragoza y dirigida por las doctoras Yolanda Gilaberte y Tamara Gracia. El esposoma describe las exposiciones ambientales a las que está sometido un individuo a lo largo de toda su vida y cómo estas exposiciones impactan en la biología y la salud. Abarca tanto factores externos como internos, ya sean factores químicos, físicos, biológicos o sociales, que pueden influir en la salud humana. Y en cuanto a esposoma y piel, ya en los últimos años cada vez teníamos más evidencia de que no solo la radiación ultravioleta puede influenciar la aparición de los diferentes tipos de cáncer de piel, sino que otros factores también englobados dentro del esposoma pueden influir. Así que nuestra hipótesis fue que aunque la exposición solar sigue siendo el principal factor causal exógeno del cáncer cutáneo, los estilos de vida y factores medioambientales que también forman parte de este esposoma pueden jugar un papel relevante en su desarrollo. Y además esta influencia podría variar según el tipo de cáncer de piel, lo que sugiere que factores que intervienen en la aparición de diferentes tipos de cáncer cutáneo no son necesariamente los mismos. Nuestros objetivos fueron el primero, evaluar la prevalencia de lesiones cutáneas causadas por daño solar en agricultores en España, ya que es un grupo de riesgo debido a su exposición solar ocupacional, y además analizar los conocimientos y hábitos en relación con la fotoprotección. El segundo, comparar los hábitos de exposición solar y el uso de medidas de fotoprotección entre los tres principales cánceres de piel, que son el carcinoma espinocelular, carcinoma vasocelular y melanoma, comparado frente a un grupo control. Y por último, estudiar la asociación entre el carcinoma vasocelular, el carcinoma espinocelular y el melanoma y todas las variables del esposoma de la población española, comparado también frente a un grupo control. Para ello llevamos a cabo dos estudios, el primero un estudio observacional transversal prospectivo, en el que los criterios de inclusión fueron trabajadores del campo de la provincia de Huesca, con una fotoexposición de más de 20 horas semanales y una experiencia superior a 5 años trabajados en el campo. Y de los que realizamos un cuestionario validado en cuanto a hábitos y conocimientos de fotoprotección y después un examen dermatológico completo. El segundo estudio fue un estudio multicéntrico de casos y controles llevado a cabo por 13 dermatólogos de diferentes lugares de España entre abril de 2020 y agosto de 2022, en el que el grupo de casos fueron pacientes diagnosticados de carcinoma vasocelular, carcinoma espinocelular o melanoma y como grupo control personas sin antecedentes de cáncer de piel que acudían a consulta de dermatología como acompañantes. De estos dos estudios publicamos 5 artículos que forman el compendio de publicaciones de esta tesis y los que iremos viendo ahora los resultados. El primer artículo, titulado Prevalencia de cáncer de piel en agricultores en España, incluyó 215 agricultores que tenían unos muy buenos conocimientos sobre fotoprotección y a pesar de ello las medidas de fotoprotección adoptadas por estos agricultores fueron más bien escasas. La más frecuente fue el uso de la sombra, seguido el uso de sombrero y destacar que el 65% nunca utilizaba el fotoprotector. Además, fueron diagnosticados de muchas lesiones de cáncer y precáncer queratinocítico, siendo el 41,4% diagnosticado de queratosis actínicas, el 1,8% de carcinoma vasocelular y 1,4% 3 pacientes fueron diagnosticados de carcinoma espinocelular. El segundo artículo, titulado Un estudio multicéntrico de casos y controles que compara los hábitos de exposición al sol y el uso de medidas de fotoprotección en pacientes diagnosticados de diferentes tipos de cáncer de piel, incluyó 381 participantes divididos entre los 4 grupos principales. La medida de fotoprotección más utilizada por todos los participantes fue el evitar las horas de mayor radiación ultravioleta, entre las 12 y las 4, seguido el uso de fotoprotector. Además vemos que el uso de las medidas de fotoprotección difirió entre los grupos. Cuando preguntamos si hace 15 años se estaba más expuesto al sol que en la actualidad, el 70,6% de los participantes afirmó que sí, que había estado más expuesto y además hubo diferencias entre los participantes, ya que el grupo diagnosticado de cáncer de piel había estado más expuesto que aquellos participantes del grupo control. Y cuando preguntamos por el FPS utilizado 15 años antes, también hubo diferencias, ya que el grupo control utilizaba un FPS mayor que el grupo de cáncer de piel. Sin embargo, cuando preguntamos por el FPS utilizado en la actualidad, esto había cambiado, ya que todos los participantes utilizaban al menos un FPS de 50. El tercer artículo, titulado La influencia del esposoma en el carcinoma espinocelular, un estudio multicéntrico de casos y controles, incluyó 62 pacientes diagnosticados de carcinoma espinocelular comparado frente a 127 controles. Vemos aquí el análisis multivariante en el que tenemos variables relacionadas con genotipo y fenotipo, variables de exposición solar destacando que el trabajar actualmente en el interior fue un factor protector y el haber trabajado previamente en el exterior un factor de riesgo, variables relacionadas con los hábitos de vida como el tabaco, que fue un factor de riesgo para la aparición de espinocelular, diferentes fármacos, que todos ellos fueron factores de riesgo,
Y por último, factores dietéticos, siendo el ácido linolénico un factor de riesgo y el consumo de café con cafeína un factor protector. El cuarto artículo titulado Exposoma y carcinoma vasocelular, un estudio multicéntrico de casos y controles. Incluyó 119 pacientes diagnosticados de carcinoma vasocelular comparado frente a 127 controles. Vemos que el análisis multivariante es bastante similar al de carcinoma espinocelular con las mismas variables, a excepción de que el tabaco en este caso no fue un factor de riesgo para la aparición de vasocelular. Y por último tenemos el quinto artículo titulado Estudio prospectivo multicéntrico de casos y controles del esposoma en melanoma, que incluyó 73 pacientes diagnosticados con melanoma comparado frente a 127 controles, y vemos que el análisis multivariante tiene menos variables relacionadas con melanoma. Sin embargo, cabe destacar que el trabajar actualmente en el interior también fue un factor protector para el desarrollo de melanoma y el haber trabajado previamente en el exterior un factor de riesgo. Ya sabemos que el cáncer de piel es el más frecuente del ser humano y que existen factores individuales genéticamente determinados que pueden favorecer su aparición, como son el genotipo y el fototipo. Sin embargo, otros factores englobados dentro del esposoma, como la dieta, medicación o hábitos de vida, también tienen importancia en la génesis de los diferentes tipos de cáncer de piel. Además, por supuesto, de la radiación ultravioleta, que es reconocido como el principal carcinógeno de la piel por la Organización Mundial de la Salud. En cuanto a fotoexposición, el grupo de cáncer de piel trabajó más al aire libre y durante más tiempo que los controles. La radiación ultravioleta es reconocida como el principal agente etiológico del cáncer de piel y además hay un interés creciente por la exposición ocupacional, siendo el carcinoma espinocelular el que más se ha atribuido a esta radiación ultravioleta acumulativa y ocupacional, mientras que el vasocelular y el melanoma se atribuyen más bien a una exposición esporádica e intensa. Sin embargo, tuvimos una alta prevalencia también de carcinoma vasocelular en los agricultores, lo cual también nos indica el papel principal que tiene la exposición temprana al sol y a largo plazo en el desarrollo de este tipo de cáncer de piel. En cuanto a la prevalencia de cáncer queratinocítico, incluyendo aquí las queratosis actínicas en los agricultores, vemos que fue muy elevada, el 46,6%, y si comparamos esta prevalencia con la de otros trabajadores al aire libre, vemos que es la más elevada. En guías de montaña alemanes era del 33,3%, en agricultores alemanes fue del 27,4%, en trabajadores de estaciones de esquí españolas del 14,6%, y si comparamos esta prevalencia con la de pacientes ambulatorios españoles, vemos que también es bastante superior, ya que esta última era del 28,6%. 15 años antes, todos los participantes usaban fotoprotector de menor FPS, y esto puede ser debido a un aumento de campañas de promoción en las medidas de fotoprotección en los últimos años, lo cual también ha conllevado un aumento de la concienciación. Y además, el uso de fotoprotector fue mayor 15 años antes entre los controles, lo que va en línea con lo descrito en algunos ensayos clínicos, ya que el uso de fotoprotector es la única medida de fotoprotección comprobada para prevenir el cáncer de piel. Diversos fármacos se asociaron como factores de riesgo a los diferentes tipos de cáncer de piel en nuestro estudio, y cuando hicimos una revisión de la literatura vimos que había bastante controversia de todos estos fármacos, ya que había estudios contradictorios. A excepción de para las tiazidas y los IECAS, en los que sí que todos los trabajos apuntan a aumento de riesgo de cáncer queratinocítico, carcinoma vasocelular y espinocelular, sobre todo debido a un aumento de la fotosensibilidad. Hablando de variables dietéticas, obtuvimos que el ácido linolénico era un factor de riesgo para la aparición de cáncer queratinocítico, y esto puede deberse a un aumento de prostaglandina sintetasa tipo 2, la cual es proinflamatoria e inmunosupresora, y además también se ha visto que el omega 6 junto a la radiación ultravioleta en la piel puede producir fenómenos de carcinogénesis. Por otra parte, el consumo de café con cafeína fue un factor protector para la aparición de cáncer queratinocítico, lo que puede deberse a una inhibición de activación de inflamosoma, y además se ha visto que este efecto quimiopreventivo es dosis dependiente. A mayor consumo de tazas de café con cafeína, mayor protección. En nuestro estudio no se asoció el melanoma al consumo de café con cafeína, sin embargo también tenemos este otro metaanálisis en el que sí que hay una asociación proporcional entre el consumo de café con cafeína y la reducción del riesgo de melanoma. Por último, en cuanto a variables de estilo de vida y estrés, el tabaco fue un factor de riesgo para la aparición de carcinoma espinocelular, efecto conocido debido a un aumento de proliferación epidérmica y a un daño directo en el ADN producido por el tabaco. En cuanto a las limitaciones, la mayor limitación fue el tamaño de la muestra, que puede haber dado lugar a una potencia estadística inadecuada para detectar diferencias en muchas de las variables del esposoma, pero también queríamos aquí destacar nuestra principal fortaleza, y es que, hasta donde sabemos, es la primera investigación que evalúa de manera simultánea la asociación entre cáncer de piel y todos los posibles factores del esposoma. Como conclusiones, los agricultores de la provincia de Huesca representan una población única con altos niveles de exposición a radiación ultravioleta, malas prácticas de fotoprotección y alta prevalencia de cáncer y precáncer queratinocítico.
Las medidas de fotoprotección adoptadas por pacientes diagnosticados con cáncer de piel difieren de las de individuos sin cáncer de piel y revelan diferencias significativas entre grupos de pacientes según el tipo de tumor. Nuestro análisis del esposoma confirma que la exposición solar, específicamente la exposición ocupacional crónica, como la variable exposómica más fuertemente asociada a carcinoma espinocelular, carcinoma vasocelular y melanoma, especialmente en personas con color de pelo y ojos claro que están genéticamente predispuestos. La fotoprotección insuficiente a edades más tempranas puede ser un factor de riesgo importante para el desarrollo de cáncer de piel, cuyos efectos es poco probable que se modifiquen mediante mejores hábitos de fotoprotección en el futuro. El tabaco debe considerarse un factor de riesgo relevante para el desarrollo de carcinoma espinocelular. El consumo crónico de fármacos fotosensibilizantes debe considerarse un factor de riesgo de cáncer de piel y los pacientes que siguen estos tratamientos deben ser objeto de campañas de concienciación que enfaticen sobre todo la importancia de una fotoprotección adecuada. El consumo de café con cafeína se describe como factor protector de cáncer queratinocítico y podría aportar efectos beneficiosos en la lucha contra el carcinoma espinocelular y el carcinoma vasocelular. Y por último, se requieren esfuerzos y desarrollo de campañas para promover y mejorar los hábitos de fotoprotección entre los pacientes con diagnóstico de cáncer de piel para prevenir así el desarrollo de nuevos tumores cutáneos y además se necesitan campañas específicas para grupos de alto riesgo como son los trabajadores al aire libre. Pues eso es todo, muchas gracias, siento una vez más no poder estar hoy ahí con todos vosotros y dejo por aquí mi correo por si hubiera cualquier duda o alguien quisiera ponerse en contacto conmigo. Muchas gracias.